Jesús de Nazaret. En vida cambió el mundo conocido. Y la historia por los siglos de los siglos. En sus últimos días sufrió la traición, el martirio, la tortura y una muerte cual ladrón. Y después pues después de que Cristo muere como un delincuente, como alguien vulgar, como le arrebatan la vida, como si fuera el último de la tierra, pues es cuando empieza a vivirse la fe de una manera intensa y empieza la historia de la salvación de la humanidad, a partir de la figura de Jesucristo. Él muere y su muerte para la humanidad, por así decirlo entre comillas, es un boom, porque muere una persona que había movido masas, que había resucitado muertos, que había curado, y sobre todo yo siempre destaco que era un gran pedagogo, porque a través de las parábolas intenta ilustrar lo que es la historia de la salvación de la humanidad, con una vida tan sencilla como la que él llevaba. Su muerte y su enterramiento siempre ha sido pues, un enigma, ¿no? Entonces, dentro de los evangelios sinópticos, que tenemos que destacar que son Mateo, Lucas y Marcos, y luego está Juan aparte. Pues cada uno relata la muerte a su manera, pero nos tenemos que fijar específicamente en el de Mateo, porque habla que siempre cuando moría alguien de la parte noble, se lavaba el cadáver, se ponía en una parte noble, ¿y qué pasa? Que aparece un verbo que es envolver, que significaba que era la parte más vulgar. Entonces se dice que José de Arimatea consigue una sábana donde envuelven el cadáver y lo depositan en una fosa, pero esa fosa no tenía una parte noble, una parte realzada como la que tenían los que morían con esa parte noble. ¿Qué pasa? Que muere pues como un delincuente, y entonces por eso se cuenta que se envuelve en una sábana como si no fuera nadie. La muerte de Jesús cobra especial realce a los 3 días, como vemos que van las mujeres al sepulcro, y es entonces donde ven que en la sábana no está el cuerpo porque ha resucitado. Y es ahí donde empieza la vida del cristiano, la resurrección, que es ese punto central del cristiano, y sin resurrección no tenemos fe. Según la tradición cristiana, José de Arimatea fue el encargado de conseguir la sábana para envolver a Jesús y ser enterrado. Y al tercer día resucitó, siendo un grupo de mujeres, más o menos numerosos según qué evangelio, las que descubrieron la tumba y el sudario de Jesús. Las escrituras como tal, bueno, a mí no me consta que digan cuál fue el proceso. Es verdad que siempre, nunca se nos puede olvidar que estamos hablando siempre del misterio, pues es un misterio, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso decimos que la fe es un misterio y es un don. Siempre estamos ahí bajo ese telón. Existe una teoría que indica que el Mandilion de Edesa, propiedad del rey Adgaro, coetáneo de Jesús, es la sábana santa que le hicieron llegar desde Jerusalén. En el año 944, los ejércitos bizantinos atacan Edesa y se hacen con la sábana santa que trasladan a Constantinopla. Existen evidencias de que la sábana santa se encontraba en Constantinopla en la iglesia de Blanquernas, donde cada viernes se alzaba bien alto para que uno pudiera ver en ella la figura de nuestro Señor. Según cuenta Robert de Clary, un cruzado en el año 1203. En 1205, tras el ataque cruzado a Constantinopla, esta fue destruida y saqueada. Teodoro Ángelos, sobrino de uno de los 3 emperadores bizantinos que fueron depuestos,
envió la siguiente misiva al Papa Inocencio III, protestando por el ataque a la capital, donde dice: los venecianos se repartieron los tesoros de oro, plata y marfil, mientras que los franceses hicieron lo mismo con las reliquias de los santos. Y lo más sagrado de todo, el lino en el que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto tras su muerte, el cual sabemos que está en Atenas. La tela quedaría custodiada por Geoffroy de Charny, nieto de un caballero templario del mismo nombre que participó en la cruzada, y la hicieron llegar a Francia, quedando depositada en la iglesia de Lirey. En 1453, la nieta de Charny, Marguerite, vendió la sábana a Luis, duque de Saboya, que deposita la sábana en la capilla santa de su castillo de Chambéry. Y tras sobrevivir a un incendio en 1578, fue trasladada definitivamente a Turín hasta el día de hoy. La familia Villamayor era un linaje antiguo en el castillo y una de las más importantes de sus familias. Sus miembros siempre ocuparon grandes puestos en la administración, no solo local, sino de Castilla durante los 2 siglos y medio que duró su estirpe. Alcaldes ordinarios, regidores de villa, miembros de los 24 alguaciles mayor, arciprestes, alcaides de castillos, marqueses, caballeros de Santiago y Calatrava, consejeros de Castilla, de la Santa Cruzada, del Consejo de Indias y de la Inquisición, alcaldes y presidentes de chancillerías, procuradores en cortes, embajadores de Castilla, capellanes de honor del rey, canónigos de catedrales, rectores y catedráticos de colegios son, entre otros muchos, los cargos que ocuparon algunos de sus miembros, siendo casi de forma obligatoria que todos tuvieran estudios y fueran licenciados, doctores o bien bachilleres. Pero si algo llama la atención de esta familia castillera, no eran sus cargos y poder, sino sus obras pías y misericordiosas a favor de los pobres, de las que hay varios ejemplos como escuelas de gramática o diversas obras en el Toboso, aquí en el castillo con la construcción de un hospital para pobres o en la Almarcha con la construcción de un pósito. En el castillo, desde la época de don Juan Manuel, siempre existió una cuidada y gran comunidad judía, más que por lo numerosa, por lo rica e influyente. Sus miembros siempre ocuparon grandes cargos en la administración del marquesado de Villena y en el reino de Castilla. Esta comunidad disponía de sinagoga situada, según la tradición oral, en la confluencia de la actual calle de la Virgen y de la Puerta del Sol. Tras los convulsos años finales del siglo XV, los judíos perdieron sus posesiones, hasta su expulsión de Castilla y Aragón en 1492. En la antigua sinagoga de Castillo de Garcimuñoz se levantó la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, iglesia de una sola nave y con cripta excavada, que se mantuvo en pie hasta el año 1917. Alonso González de Villamayor funda en 1535, anejo a la iglesia de la Concepción, el Hospital para Pobres. El Papa Clemente VII le concedió para él y sus descendientes la administración perpetua y el patronato de este hospital. En 1556, Alonso González de Villamayor encargó al famoso escultor francés Etienne Jamet un mausoleo en la propia iglesia. Jamet fue acusado de hereje y arrestado por la Inquisición mientras concluía esta obra y trasladado a Cuenca para afrontar el juicio.
La tapa de la tumba, que es la propia estatua de Alonso González de Villamayor, se conserva y está actualmente expuesta en el Auditorio Municipal de la villa. Según las relaciones topográficas de Felipe II, dice: es de las cosas más principales que hay en el obispado. Y a la muerte, Alonso deja un patronazgo y 2 capellanes para la iglesia y el hospital para beneficio de los pobres peregrinos y naturales de esta villa, que tiene 400 ducados de renta, los cuales todos se convierten en beneficio de los pobres. Alonso de Villamayor y Vivero nació en Castillo de Garcimuñoz el 27 de mayo de 1602 y bautizado en la iglesia de San Juan. Hijo mayor de Andrés Villamayor y Espinosa y de doña María de Caballón, 2 estirpes familiares muy poderosas, los Villamayor y no menos importante los Caballón, siendo el miembro más conocido de estos Juan de Caballón, conquistador de Costa Rica, donde fundó, en lo que hoy es la capital San José, la primera ciudad de este país, a la cual llamó Castillo de Garcimuñoz. Alonso de Villamayor se convirtió en el 5º patrón del Hospital de la Concepción y fue de los pocos militares de la saga familiar, comenzando su carrera militar muy joven en los ejércitos de Flandes. Tras los estudios, no sabemos qué le llevó a ser militar y dejar de lado la buena vida que le hubiera esperado en el castillo, al ser el primogénito y receptor de la herencia familiar. Ya era militar en 1621, sin llegar siquiera a los 20 años de edad. En 1629 nos encontramos con su primer escrito titulado Sucesos de las armas católicas que militaron en los estados de Flandes el año de 1629, firmado en Rimberg, Países Bajos, y trata sobre la campaña militar de ese año en este país, donde posiblemente ya ejerciera de alférez. En 1639, estando en Castillo de Garcimuñoz, se alista en el tercio de nueva creación de don Luis Trejo y Gasca, perteneciente al ejército de la Alsacia, ocupando el puesto de sargento mayor. Junto al tercio se traslada a Cartagena para embarcarse hacia Finale, pero en el viaje sufrieron una encalmada de 20 días que les hizo acabar todas las provisiones. Fueron rescatados en el último momento por las galeras de Nápoles y Sicilia. Tras aprovisionarse en La Spezia, donde contabilizaron 400 fallecidos de los 4.600 embarcados, llegaron a Finale el 21 de julio. La inestabilidad en Europa por esos años la protagonizaban España y Francia, los cuales pugnaban no solo en Flandes y la Alsacia, también en el actual norte de Italia y sureste de Francia, en lo que se conocía como el Milanesado y el Ducado de Saboya. Y cómo no, también en España, en Cataluña. El tercio de Trejo debía ir a Milán, pero fue finalmente conducido a Turín, capital del Ducado de Saboya, donde participó en la toma de dicha ciudad que estaba en manos francesas. Libre de obligaciones militares, Alonso visitó la ciudad y pudo ver y venerar el sudario. Y es en este momento cuando, acordándose de su iglesia de la Concepción, encarga una copia lo más exacta posible, siendo de la misma medida de largo como de ancho que la original, y debía estar una en contacto con la otra. Esta copia debió estar confeccionada entre septiembre de 1639 y agosto de 1640, y fue confirmada el 19 de agosto de 1640 por don Fausto Capachelo, arzobispo de Santa Severina. Las tropas francesas sitiaron la ciudad, cayendo esta el 14 de septiembre por falta de víveres. Las capitulaciones firmadas
permitían a los sitiados salir con sus armas, municiones y bagajes, con lo que Alonso pudo salir de Turín con su preciada reliquia. Tras salir de Turín, llegaron a Milán, donde el tercio de Trejo fue adscrito al ejército de Lombardía y Piamonte, dejando de servir en el ejército de la Alsacia y quedando acuartelado en Alessandría, donde tenían encuentros constantemente con tropas francesas. Podemos leer en la historia del conde Galeazzo un encuentro de los franceses con nuestro Alonso, donde dice: salió todavía de la otra parte la guarnición de Casale hacia Valenza, para arruinar algunos molinos en el Po. Pero no prosperando el intento, acordaron retirarse tras haber apresado al español don Alonso Villamayor y otros que iban en su compañía, que dieron contra la partida de la caballería francesa mientras habían ido a tomar la muestra a las guarniciones de Valenza y de Brem. A finales de abril de 1641 fue hecho prisionero por los franceses en esta escaramuza y recluido en Casale de Monferrato, aunque su cautiverio fue corto debido a un intercambio, pudiendo regresar a Alessandría al lado de su preciada reliquia. Posteriormente lo trasladaron a Niza, última posesión del ducado de Saboya, donde junto a Villefranche-sur-Mer, el castillo de Saint-Hospice y Mónaco estaban custodiados por los españoles, donde Alonso fue nombrado comandante y máximo mando de la guarnición española. Pero debido a la debilidad militar española, los príncipes y duques europeos estaban mirando la lealtad hacia España, cambiándola en pro de Francia. Y esto le jugó una mala pasada a Alonso de Villamayor, siendo acusado por el conde de Siruela, gobernador del Milanesado, de ser el causante de perder el Principado de Mónaco a mano de los franceses, que en realidad fue una jugada maestra del cardenal Mauricio de Saboya, tutor del duque de Saboya, y del príncipe Honorato II de Mónaco, que ya habían firmado a escondidas fidelidad al rey de Francia. El cardenal Mauricio de Saboya ordenó a Alonso salir hacia Milán para dar noticias al conde de Siruela de las intenciones de Honorato II de entregar Mónaco a los franceses. Y así lo hizo este y salió de Niza. A la misma vez, el propio gobernador de Milán le mandaba a Alonso órdenes de reforzar la defensa de la plaza, con lo que éste no las pudo recibir. Pocos días antes, el propio gobernador había debilitado la guarnición de Mónaco con 100 hombres. Y aún más la fatídica noche de Autos. El capitán a cargo de Mónaco, en ausencia de Alonso, debilitó aún más la guarnición a órdenes de Honorato II, mandando 60 hombres a Rocabruna. Y el resto de oficiales y hombres libres de servicio que quedaban en Mónaco fueron invitados por el mismo Honorato II a una cena regada con mucho vino. Con lo que de los 400 soldados de la plaza, solo se encontraban en ella 240, y 100 de ellos en un estado de embriaguez que les inhabilitaba para el uso de las armas. Y así es como se gestó la pérdida de Mónaco. Alonso partió por mar de Niza rumbo a Génova, para desde allí salir hacia Milán. Pero supuestamente fue capturado por sicarios a pago del cardenal Mauricio de Saboya, que sobre el papel aún era leal a los españoles, pero ya tenía un pacto firmado con los franceses, para evitar que Alonso llegara a Milán y se entrevistara con el conde de Siruela. Aquí existen unas dudas que no se resuelven. ¿Por qué se llevó Alonso la sábana santa en este viaje? Él era el comandante, el oficial de mayor graduación de la plaza de Niza, y supuestamente debía de volver a ella. Así que, ¿no sería allí donde más segura estaría? Fuera por lo que fuera, salvó la reliquia, pues si la hubiera dejado en Niza, esta hubiera caído en manos de los franceses. Y tras su apresamiento, ¿por qué no lo mataron o lo encarcelaron? ¿Y si lo devolvieron a España? Fuera como fuera también, el caso es que embarcó para España con todas sus pertenencias, entre ellas
la Sábana. Lo más seguro es que desembarcaran en Cadaqués, Palamós o Barcelona, que además que era una travesía más corta que Vinaroz o Cartagena, estas estaban bajo el control francés, donde podrían desembarcar sin peligro. Zona francesa de la que seguramente con un salvoconducto y sin perder su preciada reliquia, saldría por la raya de Aragón, y después de esto, directamente al castillo, donde llegó en enero de 1642, y donde entrega a su hermano Andrés, capellán de la iglesia de la Concepción, la sábana santa. Pero no acaba aquí la historia de Alonso. Este aún debía abordar su acusación de traición por la caída de Mónaco, con lo que llega a Madrid en marzo de 1642, para abordar dicho juicio, donde automáticamente fue enviado a prisión. Prisión comunicada a su acusador, el conde de Siruela. Sus aclaraciones debieron ser tan convincentes y probadas que no solo fue puesto en libertad, sino que solamente 6 meses después ya lo encontramos de nuevo en los campos de batalla y ascendido a maestre de campo, al frente de un tercio en el socorro de Lérida. En sus días por Madrid visitó la tumba de Lope de Vega y dejó un soneto escrito en su recuerdo. En su primera acción sobre Lérida consiguieron tomarla, pero después fueron repelidos y Alonso capturado y hecho prisionero por más de un año. Prisión a la que puso fin fugándose. Esta fuga está contada pormenorizadamente en carta del padre rector de Tarragona para uno de los nuestros, fechada en Tarragona el 18 de octubre de 1643 y publicada también en el Memorial Histórico Español tomo 17. Fuga que merecería la pena contarla, pero debido al poco tiempo no podemos más que continuar. Pueden leerla en dicha publicación. Tras la fuga, creemos que Alonso volvió por última vez al castillo para recuperarse durante los meses de enero y febrero de 1644. Estando ya en mayo de nuevo frente a Lérida para su toma definitiva. Los franceses capitularon el 30 de julio, saliendo de la ciudad, y entrando el rey en ella bajo palio el domingo 7 de agosto, formando ante él el tercio de Villamayor. El resto del verano, el tercio de Villamayor con sus 431 soldados se acuarteló en varias poblaciones de Huesca. El maestre don Alonso de Villamayor con 38 hombres, concretamente en Bolea. En estas fechas se inició el proceso para concederle el más alto de los honores de su vida. Un proceso largo y con muchas pesquisas, pues se puso en duda su sangre pura de cristiano viejo. Habiendo entrevistado a 42 personas en Castillo de Garcimuñoz, 16 en Moya, 17 en Valencia y 6 en Pinarejo, finalmente le fue concedido y nombrado Caballero de la Orden de Santiago el 13 de marzo de 1645. A partir de ese momento, luciría la Cruz de Santiago en el pecho en todas las batallas. Aquel año de 1645, los franceses mandaron grandes refuerzos a Cataluña y en mayo de 1646 ponen sitio de nuevo a Lérida, donde Alonso de Villamayor y su tercio son los encargados de ir a socorrer la plaza. Y ahí hasta que llegó el fatídico día. El 21 de noviembre de 1646, Baltasar Gracián, autor del Criticón, cuenta: por la otra cortina que mira el Segre y sus riberas, acometió don Alonso de Villamayor, gran soldado por cierto, y la flor de este ejército. Pero también lo hicieron los franceses, con todo su grueso de caballería e infantería.
y hubo gran matanza entre los nuestros. Murió el conde de Obasto, don Carlos de Mendoza, fue herido el conde de Ovagos, el marqués de Lorenzana, murió don Alonso de Villamayor, atravesado de un carabinazo por los riñones, y su sargento mayor, don Juan Pacheco. También el marqués de Leganés escribe: y que estaba herido de muerte don Alonso de Villamayor, maestre de campo de infantería, valiente soldado. Y en una carta de un ayudante de los tercios españoles a un amigo podemos leer: el número de los muertos de nuestra parte han sido de 70 a 80 personas. Las particulares fueron el maese de campo don Alonso de Villamayor, el conde de Obasto, cuyos nombres serán eternos por el valor con el que pelearon. Baltasar Gracián, en la tercera parte del Criticón, le dedicaba estas elogiosas palabras a Alonso: mordíanse en llegando a esta ocasión las manos a algunos grandes señores, al verse excluidos del reino de la fama, y que eran admitidos algunos soldados de fortuna, un Julián Romero, un Villamayor y un capitán Calderón, honrados de los mismos enemigos, y que un duque, un príncipe, se haya de quedar fuera sin nombre, sin fama y sin aplauso. La copia de la Sábana Santa llegó a Castillo en enero de 1642 y quedó depositada en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Aún se conserva el libro de fábrica de varios años del hospital, y aunque aún no transcrito y estudiado, hemos podido sacar alguna información, como que en 1642 se construyó un retablo en la iglesia de la Concepción que costó 2000 ducados para albergar la sábana. La sábana está confeccionada con lino y tiene las mismas medidas que la original, 442,5 centímetros de larga por 113,7 centímetros de ancha. La imagen de Jesús está grabada en su contorno con grafito y la tinta es una guada de té. La sábana se dobla y guarda en una caja de madera forrada de terciopelo azul, y esta, a su vez, en otra de metal, ambas con llave. En ella se encuentran los certificados de autenticidad y de confirmación de que se puede venerar como reliquia. Siempre, cuando se habla de las reliquias, hay que tener en cuenta que la reliquia, ¿por qué surge? Surge pues para que la fe vaya más allá. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta que ha tenido contacto directo con la primera reliquia que se tenga. Tiene catalogación de reliquia, pues se certifica que estuvo en contacto con la original. Dice don Enrique Pimentel, obispo de Cuenca en 1642. Aprobamos la dicha reliquia y declaramos poder ser visitada y venerada de los fieles cristianos, y permitimos al dicho arcipreste poderla depositar, poner y colocar para este efecto en la dicha su capilla, en parte y lugar decente, donde esté guardada con estimación y reverencia, y a los que ella se hallaren y después en adelante la veneraren y visitaren rezando lo que fuese de su devoción, concedemos 40 días de indulgencia a cada uno
cada vez que lo hiciere. Bajo la santa imagen tiene un texto que reza: Extractum es originali Turini anno 1640, extraída del original de Turín en 1640. En 1532, la capilla del castillo de Chambéry, donde se encontraba la sábana santa original, ardió, dejando marcas negras en los dobleces de la sábana, y el relicario que la contenía se derritió, agujereando la sábana y haciendo el mismo agujero en todos sus dobleces. Estos agujeros fueron remendados y restaurados por las hermanas clarisas de Chambéry. La copia del castillo también reproduce estas manchas y remiendos. Así como las heridas de nuestro Señor. En la frente, pies, manos y costado, que acabó con su vida. Esta sábana santa ha sido custodiada y ha descansado en el castillo por 373 años. En el año 2015, tras la muerte del párroco don Teodoro Bonilla, se crea un problema a la hora de custodiar la reliquia y otros objetos de la parroquia. Y en presencia del obispo, arcipreste y autoridades locales, se decide y levanta acta para su traslado al Palacio Obispal de Cuenca, con lo que la reliquia vuelve a moverse tras casi 4 siglos descansando en Castillo de García Muñoz, y hace sus últimos 64 kilómetros de un viaje que comenzó en Turín. Si decimos que la fe es compartir, y no solamente compartimos la fe, sino que también compartimos nuestra vida. Cuando nos juntamos los cristianos, o ya no hablamos tanto de fe, sino cuando nos juntamos las personas, lo más grande y enriquecedor que tenemos es el disfrutar. Pues qué mayor orgullo que Castillo de García Muñoz deje la sábana santa, exponerla para que las demás personas puedan disfrutarla, al igual que nosotros, aunque la tengamos en propiedad, pues que los demás disfruten de poder contemplarla, que no es un bien único, sino es un bien pues, para las personas. Bueno, decir que es un orgullo para el pueblo de Castillo de García Muñoz contar con la reliquia de la sábana santa, que es verdad que de toda nuestra diócesis o a nivel de España, pues es una de las mejores que tenemos, que muchas veces no lo valoramos, el tenerla, el poseerla, que aunque no esté en el pueblo, cualquier persona de Castillo, de García Muñoz y de alrededor puede venir pues, a contemplarla. Incluso, como hemos dicho, las reliquias impulsan la fe, puede venir a hacer un rato de oración. Actualmente, esta se encuentra expuesta en el Museo Diocesal de Cuenca. Y cualquier cristiano puede ir a visitarla, orar ante ella y ganar los 40 días de indulgencias concedidos.